Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Quiero que me acompañen a Marcos 1, versículo 29 al 31. Marcos 1, versículo 29 al 31. Si alguno por ahí capaz no trajo Biblia, igual se va a estar proyectando. Leemos juntos, hermanos. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. El 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. El título de este pasaje no es Jesús sana a la suegra de Pedro. Y yo quiero destacar solamente el versículo 31. En algo que puntualmente me llamó la atención, que es a lo último, en donde dice que Jesús no extiende su mano y inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. En otras versiones dice, ahí mismo comenzó a servirle. En ese preciso momento en donde ella recibe esa sanidad, ella comienza a servir. Pero yo quiero destacar lo que esta mujer hizo, que inmediatamente cuando la fiebre se fue, ella comenzó a servir. Y saben que hay una historia paralela a esto, ¿sí? Del tema del servicio, que seguramente la habrás escuchado miles de veces, que es la historia de Marta. ¿Se acuerdan o no de Marta? Marta, cansada y turbada, ¿se acuerdan? ¿O no? ¿O no la escucharon hablar de eso? ¿Sí? ¿Qué pasaba en el caso de Marta? Ella estuvo recibiendo, ¿no?, a los discípulos, a Jesús, y en ese momento cuando llegan, María no estaba para ella ayudando o no haciendo nada. Entonces le reclama a Jesús y le dice, ¿cómo no ves? No tienes cuidado que ella no me ayuda, en mis palabras, ¿no? Y quiero que leamos juntos en Lucas 10:40, que dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Pues dile que me ayude. Quiero destacar ahí la primera parte que dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y fíjense que acá hay una diferencia entre estas dos mujeres, porque en el caso de la suegra de Pedro, inmediatamente comenzó a servir y nadie le dijo nada, ¿sí? Nadie dijo, no, deja mujer, que... Pero ¿saben cuál era la diferencia? Que en el caso de la suegra de Pedro, ella lo estaba haciendo con un corazón de gratitud, con un corazón realmente agradecido por esa sanidad que recibió. En cambio, Marta lo estaba haciendo tal vez por conformismo, ¿no? Porque sabía que venía Jesús, porque sabía que venían los discípulos y bueno, lo tengo que hacer porque si no van a ver que mi casa está desprolija.
Y capaz lo hizo un poco por obligación en este caso. Y se cargó con todas esas cosas ella sola. No podemos culparla, ¿no?, a Marta, porque muchas veces ocupamos ese lugar nosotros. Muchas veces nos cargamos de actividades, ¿sí? O nos cargamos de cosas que nos cansan, físicamente nos cansan, y no delegamos muchas veces en otras personas para poder hacerlo. Pero sí, el tema está en la diferencia de cómo lo estamos haciendo. Porque si vos lo estás haciendo a las 20 cosas que estás haciendo, lo estás haciendo con un corazón realmente de gratitud, de alabanza a nuestro Señor, Jesús no te va a reclamar nada ni te va a decir nada. Pero sin embargo, fíjense que a Marta sí hubo una corrección ahí. Le dijo: Marta, María tomó de la buena parte, de escuchar. Porque Marta, de tanto hacer, ¿sí?, de tanto fastidiarse con las cosas capaz, se olvidó, porque ella quería atenderlo a Jesús, pero en realidad lo estaba desatendiendo. Pero si realmente no nos pasa como le pasó a la suegra de Pedro, que tuvo un encuentro con Jesús, un cambio ahí en su salud, muy probable hagamos las cosas sin ganas, sin sentido. A veces muchos nos tocó nacer en hogares cristianos y por eso somos cristianos en teoría, ¿sí? Y bueno, y papá y mamá nos dijeron que vengamos a la iglesia. Hablo tanto los jóvenes como hermanos mayores ya de años que capaz tienen 50 años en el camino del Señor. Pero es como que a veces no tuvieron otra opción, pareciera. Y vienen y nos sentamos y escuchamos y capaz le hablamos a alguien de Jesús, capaz venimos y tocamos un instrumento, o capaz, no sé, servimos en otra área o estamos en la reunión de oración. Pero no hubo realmente un encuentro en mi corazón, no hubo realmente un cambio en mi corazón. Y saben que cuando eso no hay en nuestra vida, cuando algo realmente en nuestra vida, en nuestro corazón no hace un clic, vamos a seguir haciendo las cosas por rutina, por lo normal, porque está bien venir a la iglesia, porque está bien sentarse y escuchar, porque está bien cumplir los horarios, simplemente por eso. Y es feo llegar a ese punto de que seamos como Marta, y no como realmente lo fue en el caso de la suegra de Pedro. ¿Y qué hago entonces? Si nací en un hogar cristiano, si siempre o hace años que estoy así. Bueno, capaz es tiempo de pedirle al Señor que realmente haya un encuentro, un cambio, algo que puedas darle gratitud al Señor por lo que hizo en tu vida. Buscaba la palabra servir y servicio, y en la concordancia de la Biblia me tiró, ahí leí en realidad, adorar, ministrar y obedecer. O sea, paralelo a la palabra servir y servicio estaba adorar, ministrar y obedecer. O sea, muy puntualmente esas palabras, ¿no? Y busqué la definición de servicio y dice que es la acción de ayudar o realizar una tarea en favor de otra persona. Y saben que si realmente tuvimos un encuentro con Jesús, no hay otra cosa que hacer delante de Él más que servirle, más que adorarle,
más que obedecerle. No hay otra cosa. Pero el tema es si no tuvimos ese encuentro. ¿Y saben qué? Lo más difícil de esta definición es que es ayudar o realizar una tarea en favor de otra persona, dice. Y nosotros físicamente en estos momentos, en estos tiempos, no lo tenemos a Jesús, físicamente. Entonces, el servicio se da a las personas. ¿Y qué pasa cuando las personas no me caen bien? ¿Qué pasa cuando me cansa así ver a la gente o escuchar a la gente o no sé? Entonces algo está mal. ¿Sí? Porque Jesús está en cada una de esas personas. Y no hay servicio, no hay adoración, no hay obediencia si no estamos dando algo a esas personas. Fíjense que la única manera de pensar sirviendo a Jesús, más allá de cantarle, sí, porque a veces es fácil estar cantándole ahí en mi casa, orando en mi casa, pero eso es una parte solamente. Falta todo el resto, el contacto con los hermanos, el contacto con las personas de afuera, servirle realmente en eso. Y ahí hay algo puntual en el versículo 31, que es, y les servía. La palabra está en plural, ¿sí? Y ella les servía. O sea, no dice, y les sirvió a Jesús. Les sirvió a todos los que estaban allí. Porque esa mujer entendió que eso debía ser en manera de agradecimiento por su salud. Y no era solo a Jesús, era a todos los que estaban allí. Porque los que estaban allí fueron los que le hablaron a Jesús de su situación. Entonces hubiese sido muy egoísta de ella solamente servirle a Jesús, solamente traerle la comida a Jesús y que los demás estén mirando. Eso también puede pasar con nosotros. No, yo soy siervo del Señor. Sí, vengo, canto, oro y estoy, y vengo, me senté, escuché, me fui. ¿Y los hermanos? ¿Y tus hermanos? ¿Y las personas de afuera? ¿Acaso Jesús no está en ellos? Sí, en realidad sí está en ellos. Hay muchas palabras en donde Jesús habla, ¿no? Que si hacen esto, cuando le dice a los discípulos, ¿no? Me dieron de comer, me vistieron, me visitaron en la cárcel. Señor, ¿cuándo te vimos así? Cuando hicieron a uno de mis hijos. Fuerte, ¿no? Por ahí cuesta mucho. Más si tenemos que servir a alguien que no nos cae muy bien. Ahí cuesta más, ¿no? Fíjense, el Salmo 100 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Servid a Jehová con alegría. Dice con alegría, ¿sí? No con queja, no con tristeza, no con dolor. Que muchas veces venimos así al Señor. Y está bien, no digo que esté mal, porque somos humanos y todo el tiempo tropezamos, a veces pasamos dificultades, estamos enfermos como en la situación de esta mujer y como que no nos da muchas ganas cuando estamos enfermos de hacer algunas cosas, ¿no? O obviamente pasamos por el proceso de duelo de algún familiar o estamos pasando una situación económica difícil o muchas otras cosas emocionalmente que tal vez nos afectan. Pero la palabra de Dios dice que el venir ante su presencia con regocijo es
la primera entrada que tenemos ante Él. El venir con gratitud, el venir con gozo. Entonces, ¿cómo hago? Y debo orar antes. Debo venir y decirle al Señor con todo el corazón, Señor, realmente hoy no estoy con gratitud, no estoy con gozo. Hoy estoy enojado, hoy estoy triste, hoy estoy cansada. Y empezar así y decirle, Señor, yo sé que la entrada ante tu presencia debe ser con gozo, debe ser de servirte con alegría, pero realmente no me está pasando en este momento. Entonces necesito que me cambies a estar con gozo y a no hacer las cosas como lo hace Marta, ¿no? Como lo hizo Marta en ese momento. Mateo 27:55. Justo mis ejemplos coincidieron, nada más que son mujeres. Varones no se sientan excluidos de esto, porque casi siempre los ejemplos son con varones, ¿no? Hoy me tocó compartir a mí, pero no fue que dije, voy a ser feminista. No fue así, ¿eh? No piensen eso. Simplemente los versículos fueron yendo para estos lados. El Espíritu Santo fue guiándome hasta ahí. Y fíjense, en Mateo 27:55 dice, estaban allí muchas mujeres mirando lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Y quiero destacar eso, ¿no? Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. ¿Cuál es este caso? En este caso Jesús está en el momento de la crucifixión. Galilea estaba al norte, ¿sí? Y Jesús estaba siendo crucificado en Jerusalén, en la parte del Gólgota, en la calavera, el lugar que le llaman. Y dice que desde ahí las mujeres le seguían. Y supongo que desde mucho antes. Pero desde ahí comenzaron su caminata con Jesús, sirviéndole. Y el versículo destaca ahí, sirviéndole. O sea que no es que simplemente vinieron a la par de Jesús. No es que simplemente caminaron al lado de Jesús, sino que estuvieron sirviéndole. Y esto cuesta a veces porque cuando queremos hacer algo, tenemos muchas veces las personas que te acompañan, pero no te acompañan del todo bien. Porque te acompañan quejándose a veces. O a veces te acompañan trayéndote más problemas. Y es complicado, ¿no? Yo me imagino a Jesús, ¿no? Yendo en su proceso ahí, él ya sabía que le tocaba el momento de la crucifixión y encima tener que estar lidiando en ese momento con los discípulos, con un Pedro que le corta la oreja a una, ¿sí? Con otro, obviamente con Pedro que le niega por el camino. Y todas esas cosas nos van a pasar, ¿sí? Nos van a pasar que durante el servicio a nuestro Señor, sirviéndole a las personas, vamos a tener alrededor personas que en realidad a veces nos cargan más o nos complican más. Pero, ¿qué si yo soy esa persona? ¿Qué si yo soy esa persona que le estoy trayendo, por ejemplo, a mi líder de alabanza o, no sé, a mi esposo, a mi esposa, más carga, más queja?
que en realidad ser una buena compañía y una buena servidora o un buen servidor. Entonces, pensarlo de esa manera también, porque a veces es fácil, sí, sí, cierto, fulanito, la verdad que siempre me está trayendo problemas, siempre me habla y para queja nomás. ¿Y qué tal yo? ¿Será que yo también en realidad soy así? ¿Será que yo también todo el tiempo, no capaz con esa persona, pero le estoy volcando lo que recibo de esa a otra? En vez de estar sirviéndole, acompañándole, lo cargo más, me quejo más. Y a veces cometemos el error de pensar que cuando Jesús fue crucificado, quedó ahí, en los 11 discípulos que le quedaron y listo, pareciera que no hay más servidores. Pero sin embargo que cuando Jesús vuelve, y se le presenta como a 500 personas en Galilea. Después hubo 120 que estuvieron orando para recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea que después de que Jesús cumplió su ministerio, hubo muchísimos más seguidores, servidores. Y que hoy en día somos nosotros, amén. Hubo pocos amén. ¿Somos seguidores y servidores o no? Amén. Dice que muchas mujeres estaban allí en ese momento. Pero más allá de esa cantidad, porque no dice muchas mujeres nada más, hay que ver la constancia de ellas, ¿sí? Venían acompañando de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, caminando obviamente, ¿sí? Cargando capaz con el cansancio, con el sol, con la sed, con el miedo de que capaz también las podían golpear a ellas, y con un montón de otras cosas que en ese tiempo había de prejuicios. Pero sin embargo, el versículo lo remarca ahí, que les servían. Todo ese tiempo les sirvieron. Leemos Juan 12:26. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjense, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, mi servidor estará ahí. O sea que habla que si le estamos sirviendo a Jesús, vamos a estar allí donde Él está. ¿Y dónde está Jesús? Está en todos lados. No solo acá en la iglesia, ¿sí? Jesús está afuera. Está acá también, porque está con cada uno de nosotros. O quiero creer, porque ahí dice que si le seguimos, si le servimos, Él está. Quiero creer que está con cada uno de nosotros, pero también está en las personas de afuera. Está en tu esposo, en tu esposa, en tu amigo, en tu amiga, en tu vecino, tu vecina. Y es una promesa que el Señor Jesús nos dejó. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Sé que muchas veces capaz te quejaste o te enojaste o te pusiste triste por no tener la respuesta que esperabas, por no tener la respuesta de las personas inclusive. Porque muchas veces a nosotros como jóvenes también nos tocó a veces
repartir cocido, torta frita, estar ahí afuera, ¿no? En la llovizna, dando cosas a la gente, y por ahí uno espera que aunque sea te digan gracias, y ni eso a veces. Y ahí cuesta, ahí cuesta verle a Jesús en esa persona. Cuesta un montón. O cuando haces algo por alguien y no recibís lo que realmente esperabas, que es el gracias. Oh, güey, te salió re bien. Qué rico estaba la comida. No sé. Qué bien que lavaste la ropa. No sé, cosas así sencillas. Y a veces no recibimos esa gratitud y cuesta un montón. Cuesta un montón servirle a esa persona que a veces no lo podemos ver a Jesús. Pero sin embargo, la palabra dice que si le servimos, el Padre nos honrará. Y esa es la mejor promesa en la cual nos podemos aferrar, que es el Padre del cual vamos a recibir la recompensa, no de las personas. Porque realmente si esperamos cosas de las personas todo el tiempo, lamentablemente vamos a salir lastimados, vamos a salir frustrados, vamos a terminar cansados, porque perdimos el enfoque, que es servir a Jesús a través de esas personas. Romanos 12:11. Romanos 12:11 dice, a ver ahí si me acompaña, si no lo busco, ahí está. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, una palabra que se nos puede aplicar a muchos, pero dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice, pide que seamos fervientes, ¿sí? Todo lo contrario a perezosos. Y sin embargo el Señor no quiere de esos. Tampoco quiere, como le dije, que seamos Marta. Tampoco es que, güey, así, una luz haciendo todo, sí, ya. Tampoco así. En realidad depende del corazón, del enfoque con el que lo estás haciendo. Porque si estás haciendo 10 cosas, pero de las 10 cosas no hay ninguna que fue con un corazón de gratitud, lamentablemente déjame decirte que no sirve. ¿Sí? Pero si realmente estás haciendo solo una cosa, no sé, por ejemplo, tratando de ganar un alma para Jesús, y lo estás haciendo realmente con un trabajo ahí de orar por la persona, visitarla, ir a verla, preguntarle cómo está, y es solo eso lo que estás haciendo, déjame decirte, y si lo estás haciendo con un corazón realmente sincero y agradeciendo a Dios porque te salvó a vos y querés que esa persona también lo reciba de esa manera, déjame decirte que es lo mejor que puedes hacer. Pero ahora si lo estás haciendo porque, sí, porque tengo que predicarle, pues si no me voy a sentir culpable porque la palabra dice, y no sirve. Entonces, la idea era ver cómo estamos sirviendo al Señor. ¿Estamos realmente sirviéndole con una actitud de gratitud, de gozo? O estamos viniendo ya es comienzo de año, ¿no? Siempre diciembre terminamos más o menos, bueno, retomamos enero, vamos de vuelta. Pero, ¿será que nos tomamos esa pausa para decir vamos a retomar y vamos a comenzar de nuevo? O si no, es tiempo de hacerlo ahora. Dice Colosenses 3, 23 y 24, un versículo muy conocido, el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres. Ese versículo es conocidísimo. Pero el 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ese versículo es el que le quiero dejar más marcado ahí, que recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo es a quien servís. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.